El doctor Luis Carlos Villegas luego fue ministro, bueno, tuvo una carrera pública muy brillante. ¿Cómo le parece, Juan Pablo, que usted hablaba del FOREC y por eso llamamos a Everardo? Claro. El FOREC no dejó sino una estela de buenos recuerdos, claro, por la gestión que se hizo ante esa tragedia. No, es que cuando uno mira, Julio, los nombres del Consejo Directivo del FOREC, presidido por Luis Carlos Villegas, pero con representantes de la talla de Jorge Cárdenas Gutiérrez, Manuel Santiago Mejía, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Carlos Arturo Ángel, Diego Arango Mora, pues usted ya dice, listo, planto, porque estamos hablando de empresarios destacados del más alto nivel y de todo el país, además. Esa era la junta directiva. Pero, oiga la otra casualidad. Luis Carlos Villegas es de Pereira, vive en el corregimiento de Cerritos Pereira, y obviamente hoy es damnificado y víctima del terremoto. No me diga. Sí, señor. Sí, no, señor. Sí, por eso no habíamos podido hablar con él. Estaba incomunicado y bueno, estaba atendiendo el drama personal de su casa. Y ojalá todos estén bien en casa, ¿no? Sí. Don Luis Carlos, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la cadena Caracol de Colombia. Julio, buenos días. Es un gusto volver a oírlo y a sus compañeros de trabajo después de tantos años. Muchas gracias por estar tan cerca de estas zonas tan afectadas por este terremoto. Pues lo primero, usted como víctima, ¿cómo está su casa? ¿Cómo está su familia? ¿Qué afectación tuvo usted? Julio, llevamos 3 días y medio recogiendo escombros de la mitad de mi casa que se cayó y demoliendo lo pertinente que quedó en muy mal estado. Ya terminamos anoche y hoy los escombros ya se van y podremos dedicarnos a pensar en cómo volver a reconstruir. Estamos todos coincidencialmente con nietos en vacaciones, entonces estamos todos, mi mujer y yo, con los hijos, y nos hemos dedicado a eso, a limpiar y a recoger escombros, con lo cual se le va uno encogiendo el alma y se llena de recuerdos de esos que usted trajo ahora a colación, cuando en el 99 esta tierra volvió a avisar diciendo que es la dueña de nuestros destinos. Pero ya afortunadamente todo lo que es humano está en orden, y ya lo material veremos cómo se repara. La tierra es la dueña de nuestros destinos. Doctor Villegas, yo vi unas fotografías suyas y me llamó la atención lo que usted acaba de mencionar. Los nietos alcanzan a entender que usted vivió esta misma tragedia en 1999, pero que le tocó gerenciarla y estar del otro lado, ayudando a la gente en esa junta directiva de Colombia. ¿Esto es tema de conversación con ellos o están muy chiquitos? No, tema de conversación con el mayor sobre todo, y la chiquita también, de ponerlos en la onda de que estos son eventos que se presentan y que a ellos en su vida se les van a presentar si están residiendo por aquí en estas zonas de riesgo sísmico. Ellos han estado muy impactados, pero también muy participativos. Me ha impresionado mucho cómo podemos ayudar, cómo podemos recoger, nos ayudan a barrer, a ver a quién hay que ayudar, que hay que mandar comida. Y recuerda mucho a mi hija hace 27 años, cuando usted se imagina cuántos años tendría, 12 o 10, y se inventó los mercados que el presidente Pastrana llamó los mercados Juliana Villegas, que consistían en el sistema que ya se usa hoy, que es en la caja de su tienda o de su supermercado, la señora le dice: usted quiere donar un mercado de 10, de 20 o de 30 mil pesos, y usted escoge y lo echan a una bolsa y se va para los centros de acopio. De manera que sí, ese es un impacto que no se le borrará a estos niños nunca, como no se nos ha borrado a los que ya estamos más viejos. Don Luis Carlos, obviamente el presidente de la República tiene la coyuntura de estar estrenándose, de apenas estar llegando al gobierno, y la madre tierra lo recibe con esta sorpresa. Y todo el mundo hace lo que puede, pero yo no sé si en el 99 pasó lo mismo. Ahorita estamos sobregirados en ayuda. Hay una cantidad de ayuda que está triplicada, que está sobrando, y habría que organizarla. El tema de comida,
por las donaciones es impresionante, ¿no? Ahí del Grupo Santo Domingo se recibieron 1.000 toneladas del Grupo del Éxito, de Nutresa, de ARA, en fin, hay sobrada comida, pero también hay sobrada plata, pero hay temas que no dan espera para el trámite y que son prioritarios y que la gente como que no los identifica. Don Luis Carlos, por su experiencia en ese entonces, ¿cuál fue el orden de las prioridades? Bueno, lo primero, atender la emergencia. Eso significa desde poner los albergues temporales a funcionar, que eso toma tiempo, eso no es automático que se hace de la noche a la mañana, eso toma un par de semanas, tal vez un mes. Por más eficiente que sea y por más moderna que sea la tecnología internacional que nos puedan poner a disposición, esos albergues temporales para las personas que están afectadas y damnificadas son fundamentales. Lo segundo son los niños. Los niños empiezan su calendario dentro de poco. Esos necesitan que las aulas que estén afectadas tengan también aulas temporales para que puedan ir al colegio temporalmente con esas aulas que estén a su disposición, para sacarlos del entorno de la tragedia, de la cercanía a sus padres que están angustiados, poderlos tener en un ambiente sano, acompañados de sus profesores y de sus amigos durante gran parte del día. Y en tercer lugar, hay que tener lista la institucionalidad. Uno de los grandes descubrimientos de Terremoto del 99 fue la cantidad de sociedad civil que tenía esto por aquí, Julio. La cantidad de organizaciones de vecinos, de juntas de acción comunal, de proyectos sociales que nadie conocía, de señoras que trabajaban por una causa, de hombres que estaban dedicados a la cultura, en fin, eso hay que dejarlo florecer, hay que dejarlo actuar, hay que aceitarlo, hay que financiarlo para que el Estado sienta esas organizaciones como parte de su papel, como parte de su institucionalidad. Porque este proceso, tanto el inmediato de atención de la emergencia, después el de estabilización y después el de reconstrucción, tiene que ser con la gente, tiene que ser cerca a la gente, preguntándole a la gente. No hay nadie que sepa más de su emergencia que la gente que está en emergencia. No hay ningún manual ni asesor mundial que sepa más que la señora que está en una casa que se le cayó su techo y está cubierta por unos plásticos. Esa es la que sabe qué necesita. Y lo último es hacer el censo rápidamente para poder establecer los costos, para poder establecer los cronogramas. Usted tiene que saber cuántas personas están damnificadas, es decir, que se afectaron directamente. ¿Cuántas están afectadas? Es decir, las que tienen el entorno dañado. ¿Cuántas viviendas se afectaron y cuántas se cayeron? ¿Qué infraestructura se afectó y se dañó? Y ese inventario es el que le da a usted la perspectiva de qué es lo que tiene que hacer. Le doy este dato. En el año 99, con el temblor, al final, cuando liquidamos el FOREC, 3 años después, habíamos invertido $1.500 por damnificado. Eso costó $1.000 millones, números gruesos. Hoy debemos estar hablando de $7.000 o $6.000 por damnificado. En aquel tiempo eran 1 millón de personas las que había que atender. Yo creo, pero puedo equivocarme porque no están los datos todavía, que esto debe ser una tragedia del orden de 500.000 personas afectadas, multiplicada por $5.000 o algo parecido, por damnificado al final, es decir, en un proceso que tiene 1 año de atención de emergencia, otro año de estabilización y 3 de reconstrucción. Aquí antes de 4 años no se puede hablar de finalización del proceso. Claro, doctor Villegas, yo quería precisamente referirme a esa última etapa. Precisamente BTG Pactual, que seguramente es una firma que usted pues conoce como mucha gente en el mundo de la economía, ha hecho una estimación que ha publicado hace unas horas. Es una primera estimación, obviamente, de lo que va a costar reconstruir a Colombia.
están hablando de unos 20 billones de pesos. Esos son como 6.300 millones de dólares. Esa cifra puede cambiar, pero pues es una primera estimación. El presidente de la Espriella declaró la emergencia económica para atenderlo inmediato. De cara a esa otra cifra que parece tan inmensa en medio de un panorama fiscal muy complejo, ¿usted qué recomendaría? ¿Qué hacer para poder en el largo plazo financiar eso con una caja que está bastante deteriorada? Bueno, eso es una situación que es similar a la del 99. Recordemos, caballeros, que estábamos en plena recesión, la recesión que nos dejó la reforma tributaria del gobierno anterior al gobierno Pastrana, y que hacía que la situación fiscal fuera prácticamente imposible. Pero como cuando las cosas están mal, pueden y por supuesto se empeoran. Eso es lo que ha pasado. Aquí teníamos una mala situación fiscal y vamos a tener que atender una reconstrucción de una gran tragedia con esa limitación fiscal. En ese momento hubo 2 ministros de Hacienda sumamente competentes, Juan Camilo Restrepo en primer lugar y Juan Manuel Santos en segundo lugar, que tuvieron toda la capacidad institucional de buscar esa financiación. Y esa financiación hay que buscar. Es la primera sorpresa que se lleva todo gobierno ante una tragedia, es que cree que se sale rápidamente con una financiación liviana, y cuando va pasando el tiempo, como lo está sucediendo ahora, vamos encontrando que los daños son mayores, que la gente es más numerosa, que los problemas de infraestructura son más graves, y eso hace que los costos sean inmensamente grandes. Por eso cuando usted hace reconstrucciones, hace cosas que no hace en tiempos normales, porque en tiempos normales parecen sumamente costosas y no las hace. Pero cuando hay emergencias, le toca hacerlas y hay que buscar esa financiación. Entonces, hay que acudir a todas las fuentes. Y con una convicción, Julio, que me parece muy importante repetirla, y sé que Everardo lo hizo. Las ayudas nacionales e internacionales distintas al presupuesto nacional no son más del 3% del proceso total. Es una ilusión creer que eso se va a hacer por cuenta de la ayuda internacional o de las donaciones. Es por cuenta del presupuesto nacional. Y el segundo espejismo es que los créditos de la banca multilateral, uno cree que los pidió y mañana llegó la plata. No, mientras usted negocia un convenio con el Banco Mundial, pasan 6 meses tranquilamente, por emergencia, porque si fuera en términos normales demora 2 años la negociación. Entonces esa financiación va a tener que recurrir a los métodos pues más tradicionales de emisión de bonos, de financiación de deuda, de reperfilamiento y algo de impuestos, porque no hay otra salida. Ahora, señor presidente del FOREC, ayúdenos a resolver un dilema o un problema que marca una gran diferencia frente a lo que ustedes tuvieron que enfrentar en el 99, y es la extensión. Porque en el 99 el sismo y su afectación fue muy centralizada, estuvo muy ubicada, digamos, en un punto de la geografía. Aquí estamos hablando de departamentos y zonas enteras, ciudades muy diversas, con geografía diversa y características diversas. ¿Cómo hacer para que funcione un sistema parecido al que ustedes tuvieron hace ya 27 años? Correcto. El terremoto del 99 se centralizó. El terremoto del 2026 se descentralizó, es decir, tuvo un área de influencia mucho mayor porque fue más profundo, pero su intensidad fue muchísimo mayor. A mí me ha sorprendido ver cómo con un terremoto de 7.4, que es catastrófico en cualquier lugar del mundo y a países de cualquier grado de desarrollo, hayamos tenido una dolorosa cifra de 400 muertos, donde va a terminar fallecidos este inventario de fatalidades, pero que nada se parece a los 7.000 muertos de Venezuela. Es decir, este país ha aprendido muchísimo a poder responder a esta clase de emergencias. El terremoto del 99 se centralizó, pero el FOREC era descentralizado. A pesar de muchísimos menos municipios, la intensidad del daño fue muy grande por ser más superficial el terremoto, pero se hizo una administración descentralizada en 32 zonas. Tuvimos 32 gerencias microadministrando la reconstrucción con un gran éxito en cabeza de fundaciones, organizaciones no gubernamentales, universidades. Es decir, eso con Jaime Ruiz, que era el director de Planeación Nacional,
se nos ocurrió que era lo mejor y eso salió bastante bien. Entonces aquí ahora que los territorios son más extensos, no se puede renunciar, me parece a mí, a la descentralización para administración por zonas. Mientras más pequeñas, mejor. Y con la gente de esa zona, para poder atender esta emergencia de una manera eficiente y que no se le devuelva al gobierno dentro de pocos meses como una gran frustración. Eso de la comida que usted me decía hace un momento es una necesidad de ya reorientar. Si usted tiene exceso de comida, tiene que parar el flujo y tiene que administrar que lo que ve el damnificado en la televisión, que echaron en una caja en Miami de sopas Campbell en una lata, le llegue, porque si no le llega, dicen, se la robaron en la mitad. Tiene que hacer un flujo que haga conectar las noticias que los medios y las redes están transmitiendo con lo que le está llegando a la gente. Doctor Villegas, qué pena abusar de su tiempo, pero su sabiduría en este momento creo que la aprecia especialmente el gobierno nacional. El papel, mirando la junta directiva que usted montó, pues había un hombre muy importante, pero también era otro momento, los cafeteros. ¿Es cierto que para la época los cafeteros pusieron $200 millones de la época? Julio, pues no los pusieron, pero sí los administraron y los gerenciaron. En un año, es decir, para diciembre del año 2000 estaba lista la reconstrucción rural. Eso costó 150 mil millones de pesos más o menos, que son más o menos 180 millones de dólares que puso el FOREC. Esa fue plata del FOREC. El Fondo Nacional del Café puso una porción y la Federación, Jorge Cárdenas y Emilio Echeverry hicieron esa administración de una manera silenciosa, sin buscar un voto, sin hacerle campaña sucia a nadie, para que los cafeteros pudieran sentir que su institución había llegado allá llevando los recursos extraordinarios del Estado y del FOREC. Y eso funcionó perfectamente. Esa experiencia rural de la Federación de Cafeteros yo creo que es una de las más valiosas para cualquier cosa que se ofrezca en lo rural en esta nueva emergencia del 2026. Quiero volver un poco, doctor Villegas, con lo que planteaba Juan Pablo, de la dispersión, si se quiere, del impacto de este terremoto. Y mirándolo ya a mediano y largo plazo, ¿cómo puede ser, cuánto se puede demorar la recuperación del tejido económico de cada región, entendiendo que las velocidades de una y realidades de una y otra son muy diversas? Y con algo que usted dijo de pasada que me parece muy importante, que este gobierno ha dicho que no quería, en principio, imponer más impuestos. ¿Usted cree que eso se va a tener que replantear? Bueno, yo creo que es necesario acudir a todas las fuentes de financiación que sean necesarias y las que estén a disposición. Y las que no estén a disposición, tratar de reabrirlas. Y eso no excluye nada, ni bonos, ni donaciones, ni reperfilamiento de la deuda, ni nuevas líneas, ni plan Marshall de los Estados Unidos, ni impuestos. Porque es la única manera de salir de este embrollo. Si uno no tiene desde el gobierno claro la cifra gruesa de cuánto le va a costar en 4 o 5 años, porque no, el esfuerzo es muy grande los primeros 2 o 3 años y después decae, pero sí tener un horizonte de 4 o 5 años de que eso le va a costar por lo menos 1.5 o 2 puntos del PIB. Eso fue lo que costó en el año 99. Un país chiquitico en el año 99. Era un país de 100 mil millones de dólares de PIB. Hoy tenemos 550 mil millones. O sea, hay muchísima mayor capacidad para atender una tragedia que es la mitad, yo creo, de la del 99. Eso se puede hacer, pero sin excluir ninguna de las fuentes, Félix. Escuchen ustedes a Luis Carlos Villegas, el hombre que manejó la tragedia de 1999, bueno, con un equipo de trabajo y con el invento del FOREC, que fue la columna vertebral para superar un drama de fondo que vivió Colombia hace 27 años. Estamos un poquito desordenados, doctor Villegas, por la buena voluntad, por el exceso de ayuda. Todo el mundo tiene algo que dar, todo el mundo quiere consignar, pero estamos desordenados.
En cosas pequeñas, pues no hay problema, hay centros de acopio y se están llenando de pañales y de libras de arroz y entonces van a aparecer ladrillos y bolsas de cemento, pero hay un tema que preocupa y es el manejo de la plata. La plata, pues hay líneas de crédito de los bancos mundiales, internacionales, pero hay, por ejemplo, organizaciones de filantropía en Estados Unidos de gente muy rica que le gusta ayudar de manera anónima, pero que tiene que tener absoluta seguridad de a quién le entregan la plata. ¿Cómo se organiza? No los guantes, los pañales, el tema hospitalario o el tema de comida o de cobijas. ¿Cómo se organiza el grueso de la plata? ¿Cuál debe ser el camino para las grandes donaciones? Bueno, Julio, pongamos otra vez esto en contexto. Yo quiero volverlo a decir, las donaciones no son más del 3% del total de la reconstrucción, pero su impacto sobre la opinión pública es inversamente proporcional. Es decir, las platas y las ayudas en especie que llegan de donaciones particulares nacionales o internacionales son las que aparecen, son las que hacen el ruido, son las que se muestran antes de que salgan del sitio de origen y son las que el damnificado espera recibir lo más rápidamente posible. Por lo tanto, son las más sensibles. A eso hay que ponerle un orden absoluto. Mi consejo siempre ha sido: cuando usted quiera donar nacional o internacionalmente, busque un canal local, busque una cámara de comercio, busque una organización no gubernamental reconocida que haya tenido experiencia en el manejo de esos dineros, ojalá experiencia en la reconstrucción del año 99. Hay por montones en Colombia. Y eso salió bien en el año 99 porque la gente hacía la auditoría. Nosotros teníamos un equipo conjunto de Procuraduría y Contraloría. Me acuerdo Carlos Sosa y el doctor Bernal Cuellar. Eran los que hacían personalmente, semanalmente, la auditoría de lo que estaba pasando con las donaciones y con sus ramas tradicionales, institucionales, la auditoría de los dineros públicos. Pero esto de las donaciones tuvo ese equipo. Y además pusimos gente del FOREC a personalmente ocuparse de informarle a los donantes qué pasó con su donación, o a los que quieren hacerlo cómo lo deben hacer, y a los damnificados de dónde vienen las ayudas y por qué. Comunicar, comunicar y comunicar. Eso es la única manera de poder hacerle sentir a la gente que esas ayudas que están viendo en los medios y las redes, que no estaban tan desarrolladas hace 27 años y hoy sí, le están diciendo allá. Vuelvo a poner el ejemplo de la lata de sopa Campbell que están empacando en Miami, que el señor de allí del barrio La Lorena en Pereira dice: a mí ¿por qué no me ha llegado? Eso necesita un orden, un flujo, una gente que esté viendo que no se roben las cosas, que no se pierdan y que lleguen a tiempo para evitar en los perecederos que se dañen, que es otro de los defectos que puede aparecer en el camino. De manera que cerca a la gente y cerca a las instituciones de control es la manera de hacer que estas donaciones sean transparentes. Yo recuerdo, Julio, que un principio que aplicamos con el presidente Pastrana es: ¿cómo hacemos para sorprender a los corruptos? Y eso se hizo. Para los corruptos de este país, el FOREC fue una sorpresa que no pudieron. Cuando la descifraron, ya habíamos acabado de reconstruir. Por eso yo creo que cuando analicen en el gobierno qué institucionalidad la van a dar a esta atención, deben buscar novedades que realmente sorprendan, que realmente pongan en calzas prietas a los corruptos porque no saben cómo meterle la mano a esos dineros públicos y privados de la reconstrucción. Mire, en esa línea, señor presidente del FOREC, yo quiero que usted nos dé también como una visión de lo posible con base en lo vivido, y es: ¿qué tanto se mete el presidente, o se metió en su momento el presidente Pastrana, en el FOREC? ¿Qué tanto podía un gobernador de alguno de los departamentos afectados o un alcalde alzar la mano y decir: mire, es que yo pienso esto o lo otro, o un alcalde, o un diputado, o un senador, o un representante de la Cámara? ¿Qué tanto se logró separar de la política la gestión del FOREC? Son dos cosas distintas. El papel del presidente es fundamental. Por eso las leyes posteriores al 99
siempre centralizaron la responsabilidad de la atención y mitigación de riesgo de desastre en la Presidencia de la República. Esa es una recomendación internacional que yo creo que es válida, porque en el presidente radica la unidad nacional, se concentra la autoridad, se concentra la ordenación del gasto, se concentra la capacidad de auditar, se concentra la comunicación. Entonces el presidente Pastrana hizo esos oficios todos a la perfección. Yo recuerdo que él, cuando me llamó un día y me dijo, bueno, ya se fueron 60 toneladas de alimentos para Armenia, ¿eso para cuánto dura? Le dije, presidente, hasta mañana. Mañana hay que mandar otros 60. Le dije, ¿cómo así? Le dije, sí, así es. Apenas estén funcionando estos albergues temporales, tenemos que atender una ciudad de 50,000 habitantes todos los días. Eso significa que usted tiene que tener un mecanismo que camine a un ritmo distinto de los políticos que están interesados en las elecciones próximas. Y eso también se parece al del 99. Nos tocaron las elecciones locales, lo cual significa un ánimo de algunos políticos, absolutamente no de todos, pero sí de algunos, de poderle meter mano a esos recursos para tener efectos electorales. Y eso va a pasar también esta vez. Claro, hay otra cosa que le quería preguntar. Como se dice, esto es una estructura que de alguna manera hay que añadir a las estructuras de gobierno y ahí viene siempre la discusión de la burocracia y todo demás. Esa estructura que ustedes manejaron, ¿cómo estaba conformada? ¿Cuántas personas? ¿Cómo se financiaba? Porque eso también necesita gente, hay que pagarle y todo lo demás. Para que sea funcional y que tenga la posibilidad de estructurarse de alguna manera con esa estructura burocrática que ya existe. ¿Cómo era desde el punto de vista operativo esa estructura? Sí, Félix, es muy importante eso que usted está diciendo. Se la doy con cifras. El funcionamiento del FOREC significó el 0.2% del presupuesto general de la reconstrucción. Si a usted le suma las gerencias locales, gerencias zonales y el servicio de la deuda, eso se le sube al 6%. 6% fue lo que costó administrativamente administrar $1,000 millones. Eso es el punto de referencia. Háganlo mejor, bájenlo a 5 y eso se puede hacer. Entonces, eso es una primera cosa. Lo segundo es que la capacidad que usted tiene de ingresar al gobierno para pedir, decidir, ordenar, depende de muchos factores. El primero, la cercanía con el presidente de la República. El presidente tiene que tener en esta reconstrucción una persona cercana, a la que le crea, a la que le oiga, que el presidente acate las recomendaciones que esa persona le dé, que el presidente se meta a llamar al ministro de Hacienda a decirle tiene que girar la plata. Es que no hay, presidente, pues la tiene que girar. ¿Sabe qué hicimos? Y Jaime Arrubla, que es una persona que no se recuerda con frecuencia en esto de la reconstrucción, fue el que me ayudó a inventar esa fórmula. Dijimos que el funcionario público que no atendiera las recomendaciones del FOREC en materia fiscal estaba incurriendo en una falta disciplinaria que sería compulsadas copias a la Procuraduría General de la Nación. Era la única manera de que rápidamente, cuando usted necesita una plata para atender un albergue temporal hoy, no mañana, sino hoy, en la Dirección General de Presupuestos le pudieran girar la plata a usted de la tesorería. Si no, eso se demora 3 meses. Y dentro de 3 meses ya hay un enredo político, administrativo, local, fiscal, etc. Eso tiene que ser con celeridad y autoridad, siempre cerca a la gente. Doctor Villegas, usted pasó por el ladito de un tema que no es menor. Es que aquí el presidente de la Espriella llega al gobierno con un plan en la cabeza, con su ministro de Hacienda, con su nuevo jefe de planeación, para enfrentar una crisis fiscal poderosa, un roto, un tema tributario complicadísimo que hay que resolver, y se encuentra con este nuevo problema. Y usted dice, óigame, en el 99 teníamos un lío mayor, pero era un lío además mundial. Si usted compara los dos escenarios, ¿cuál era peor, el del 99 o el de hoy para Colombia? Por razones distintas,
era peor el del 99. Lo que pasa es que las de hoy son más acuciantes por la manera como se generó el problema fiscal en los últimos 4 años. La del 99 tenía una raíz en el gobierno anterior al de Pastrana, pero tenía un contexto mundial también muy apretado y muy complicado. En esta lo que hubo fue un exceso de gasto supino, irresponsable, que era la primera cosa que había que hacer al llegar al gobierno, tapar ese hueco. Pues a ese hueco se le suma 1.5 del PIB para financiar, que es la tragedia que sucedió el pasado lunes. Y eso hay que financiarlo. La respuesta no puede ser, no hay plata. Tiene que aparecer, si no, usted tiene un problema muchísimo más grave que el que tenía antes del temblor. Entonces, es una, como decía su colega Juan Gozaín, se vuelve impajaritable la financiación de este tipo de emergencias. Julio. Es que grata conversación. Lamentablemente usted pues está en otras cosas hoy y en las más importantes de su vida, que son los nietos, porque en otro momento seguramente usted sería requerido a prestar este servicio cívico, militar, social, de repetir la hazaña del 99. Hay una anécdota, pero no la recuerdo bien. Manuel Santiago Mejía, quien es una de las voces más importantes del empresariado antioqueño, a propósito de esa operación Salvamento del 99, decía que inclusive a él le costó su libertad. ¿Usted recuerda por qué él decía eso? Pues clarísimo. Es que llega un momento en la discusión de la planeación de la reconstrucción en que usted tiene que empezar a pensar en cuáles son las fuentes de empleo que debe empezar a financiar, a apoyar, a abrir para poder paliar lo que ha pasado en los albergues temporales mientras se hacen las casas, los barrios, las infraestructuras. Entonces, una de las cosas que había que reconstruir rápidamente era el Parque del Café. El Parque del Café, que tenía pues una generación de empleo muy alta y una generación de ingresos para el Quindío y para todo el eje cafetero, que era fundamental. Entonces se decidió una financiación para la reapertura del eje del Parque Nacional del Café, propiedad del Fondo Nacional del Café. Y eso generó en los políticos que no le habían podido meter la mano al FOREC la oportunidad de vengarse de la Junta del FOREC, y metieron a la Guandoca, a Manuel Santiago, al alcalde de Armenia y a Diego Arango Mora, que acaba de publicar su libro con gran éxito, recordando lo que era esa anécdota. Meter en la cárcel de la Estrella a Manuel Santiago en el 99, siendo una persona tan cercana, bueno, a usted, a la Junta Directiva del FOREC y al propio presidente Pastrana. Bueno, el padre de Manuel Santiago en el 99 estaba vivo, que era el gran líder de Antioquia, ¿no? Don Santiago Mejía fue el que más se entristeció con eso después de mí, porque yo tuve realmente la sensación de que la venganza provenía de la incapacidad de muchos políticos corruptos de no haberle podido meter la mano a esa plata del FOREC. Les dio inmensa frustración, inmensa rabia, inclusive hasta una fiesta se supo que hicieron cuando metieron a estas 3 personas injustamente a la cárcel. Esos son los riesgos de esta clase de reconstrucción. Por más transparente que sea usted, siempre habrá alguien que se frustre por no haber podido participar ilegalmente en una reconstrucción y toma esa clase de actitudes. Afortunadamente, pues, para estos 3 caballeros, eso se enderezó muy rápidamente y hoy a ellos 3 no tiene el país sino reconocimientos para darles y agradecimientos. Qué honor hablar con usted, doctor Villegas. Gracias por su tiempo, por sus anécdotas. Saludo a Manuel Santiago Mejía, que terminó preso por cuenta de ayudar y de no permitir ustedes que los políticos le metieran la mano al FOREC, pregunta que hizo Juan Pablo acertadamente hace unos segundos. Ojalá que disfrute a sus nietos, don Luis Carlos, porque como usted bien decía, la casa se vuelve a hacer, pero los nietos ahí se quedan. Muchas gracias, don Luis Carlos. Gracias a usted, Julio, le agradezco inmensamente y me da usted un aire de optimismo. Esta es una zona resiliente, esto se levanta con una capacidad, con un entusiasmo que yo estoy seguro que en meses estaremos ya hablando con optimismo del futuro de Pereira y de todas estas zonas afectadas por este terremoto terrible.